Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa producido por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de propiciar el debate democrático de los principales aspectos que contiene el anteproyecto de Código Electoral que ha elaborado el Jurado Nacional de Elecciones. Para este propósito, amigos, el día de hoy desarrollaremos un muy interesante tema, que es el de propaganda electoral. En primer término, tenemos como invitado al doctor Martín Belaúnde Moreira, profesor universitario, especialista en Derecho Internacional y Constitucional, excongresista de la República, a quien los saludamos y agradecemos su presencia. Bienvenido, doctor Belaúnde. Por favor, su saludo y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Bueno, lógicamente quiero saludar a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia de ahora y más tarde, que escuche este programa. Y además quiero expresar mi punto de vista de algo fundamental en la propaganda electoral: la libertad. La libertad es esencial para que las elecciones sean auténticas, legítimas y lleguen a los puestos públicos, sea del Congreso o la Presidencia de la República, aquellas personas que han recibido la confianza mayoritaria del pueblo, del electorado. Pero esa libertad también tiene limitaciones. Esas limitaciones están reflejadas hoy día en el Código Penal. Y esa limitación es muy importante, en cuanto que no se puede inducir al voto, sea dando dinero, dando prebendas, dando obsequios, y cualquier otra forma de inducción al voto que signifique una recompensa económica. El voto debe ser logrado por el candidato por medios legítimos, y el ciudadano y el elector debe escuchar las propuestas que se le hacen, la idoneidad, el carácter del candidato. Pero el elector tampoco debe decir: oye, yo voto por ti si me das un premio económico o de cualquier otra índole. Evidentemente estos premios de una u otra forma tienden a ser económicos, sea por dinero o sea por diversos tipos de bienes. En las elecciones antiguas, en las costumbres electorales del Perú, no sé si se habrá escrito un título o un libro con ese título, se decía mucho cuando el voto era público, esto se pasó en las mesas de votación, hará más o menos 120 años, se hablaba mucho del pisco y de la butifarra, después de la cerveza y de la butifarra, que era una forma de comprar al electorado. Y la compra del electorado aquí en el Perú, en cualquier parte del mundo, en la Cochinchina inclusive, es una forma ilícita de propaganda. Es ilícita desde el punto de vista ético, y hoy día en el Perú constituye un ilícito penal que puede llegar a tener hasta una sanción, si mal no recuerdo, de 4 años de pena privativa de la libertad. Así es, doctor. Yo tengo ciertas reservas sobre eso, pero quisiera que usted me diera sus comentarios y sobre todo quisiera escuchar la muy autorizada opinión del doctor Julio César Silva Meneses. Claro que sí, doctor Belaúnde, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y como usted bien ha mencionado en su introducción, qué importante es tener claro lo valioso que es la propaganda electoral, pero también lo valioso que es respetar el principio de legalidad y tener estricta observancia a lo que el marco normativo establece, justamente para asegurar elecciones transparentes y enmarcadas sobre todo en igualdad de condiciones. Y como lo adelantó también el doctor Belaúnde, tenemos un segundo invitado a quien le agradecemos su participación. Él es el doctor Julio Silva Meneses. Él es experto en temas electorales, ha sido asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral. Bienvenido, doctor Silva. Su saludo, por favor, y un breve comentario sobre el tema del día de hoy. Ante todo, doctora Jessica Clavijo, doctor Martín Belaúnde, encantados de poder saludarlos. Gracias por la entrevista al canal JNTV. Y bueno, sobre el tema que nos convoca, el tema de la propaganda electoral, creo que es importante mencionar que estamos ante una materia que cobra especial relevancia incluso en el presente proceso electoral, sobre todo cuando vamos a tener unas elecciones, un proceso electoral bastante particular, marcado por la pandemia y por la serie de medidas
que han venido, que se han establecido como consecuencia de ella. Como bien lo señalaba el doctor Belaúnde, pues la propaganda electoral finalmente termina siendo uno de los elementos más importantes de todo proceso electoral, porque más allá de los aspectos netamente o estrictamente legales que enmarcan o que vemos en el marco de un proceso electoral, como pueden ser la inscripción de candidatos, como pueden ser incluso esta serie de requisitos, procedimientos que tienen que seguir los partidos y los candidatos para finalmente materializar ese derecho a la participación política. Finalmente, ya en la cancha, lo que se termina viendo durante la campaña electoral es precisamente esta materialización de todas estas normas que están contenidas en diferentes cuerpos normativos, desde la Constitución, pasando por la Ley Orgánica de Elecciones, transcurriendo por el Código Penal y también en la serie de reglamentos que han emitido y que emiten los órganos del sistema electoral. Entonces vemos cómo todo este plexo normativo regula justamente este tema de la propaganda electoral, que seguramente vamos a tener ocasión de comentar y revisar en sus aspectos más importantes en el presente programa. Gracias, doctor Silva, por acompañarnos el día de hoy y no dudo que con su experiencia nos brindará valiosos aportes para llevar adelante el tema del día de hoy. Amigos, en este punto nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Cuestión de Código. Amigos, seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica, comparada y además abordaremos algunos aspectos sobre lo que contempla la propaganda electoral en nuestro país. En un primer término me gustaría consultarle al doctor Belaúnde, con la experiencia que tiene y sobre todo con el conocimiento en materia constitucional, cómo es que la Constitución, las constituciones desde el año 33 han normado quizás el término partidos políticos, propaganda electoral o campañas electorales, doctor. Bueno, fíjese usted, la regulación constitucional sobre los partidos políticos y sobre la propaganda política muy genéricamente, me parece que es una innovación de la Constitución del 79, que ha sido en muy buena parte repetida por la vigente Constitución del año 93, que a su vez ha tenido múltiples modificaciones. En la Constitución del 33, no recuerdo exactamente qué dispositivo hubiera podido estar vigente normando este aspecto, pero si no había un dispositivo, había, si se quiere, una forma, había algo implícito en él, porque el derecho no es solo la norma escrita positiva de carácter constitucional, legal o reglamentario. El derecho también es la costumbre. Y la costumbre es la fuente del derecho. Y en el Perú han habido, pues, múltiples costumbres electorales, algunas de las cuales al que me he referido sobre el famoso pisco y butifarra. Y esa era una pésima costumbre. Pero lo fundamental en la propaganda electoral es la libertad, cosa que no hemos tenido siempre. En el Perú han habido, y para citar, yo lo puedo citar porque siendo muy niño era testigo de eso y lo recuerdo perfectamente, la elección del año 1950 fue una elección de un solo candidato, donde a los candidatos opositores al gobierno del general Odía fueron eliminados de la lista electoral. Y el general Odía se eligió como único candidato y fue presidente por los 6 años que en ese momento duraba el mandato presidencial. Eso no es una forma legítima. Es una forma, fue en realidad, si se quiere, una forma fáctica. No me gusta utilizar esa palabra, pero no tengo otra para describir esa situación. Entonces, la propaganda electoral implica, por encima de todo, libertad. Libertad para exponer sus proposiciones, sus propuestas, su visión política, su cosmovisión política, que puede decir incluso política y cultural. No hay elecciones sin libertad, pero como toda elección, hay restricciones a la libertad. Y una de las restricciones a la libertad es el ofrecimiento de prebendas económicas. Vota por mí y te daré un puesto de algún tipo. Vota por mí y en estos momentos te doy lo que fuere,
pan, alimentos, bebidas, todo aquello que signifique una recompensa de carácter económico, presente o futura. Eso está efectivamente penado, está sancionado en el Código Penal, pero esa sanción en el Código Penal debe ser aplicada con mucha prudencia, porque también puede ser el pretexto para invalidar la campaña de muchas personas, acusándolos falsamente de que están repartiendo prebendas. Esa costumbre de repartir prebendas es muy antigua en el Perú, es muy antigua y yo diría vigente hasta hace muy poco tiempo. Recalco, hasta hace muy poco tiempo, no precisamente quizás en la parte central de Lima, pero sí en todas las zonas periferales de Lima. Entonces esas manifestaciones se repartían, digamos, bienes, pan, butifarra, Coca-Cola, cerveza, pisco, lo que fuere. Y también eso ha sido algo frecuente hasta épocas muy recientes en las principales ciudades y en todas las regiones del Perú. Y mientras más nos alejábamos de las ciudades y la competencia era rural, era perfectamente más posible ese tipo de prebendas que no se registraban. Sin embargo, en una denuncia, cuando se pase una denuncia al Ministerio Público, que tiene pues ahora un protagonismo excesivo, en mi opinión, debemos tener en cuenta que los hechos deben estar perfectamente probados, porque si no son probados, si no están perfectamente probados, eso podría ser una limitación a la propaganda electoral. Pero no solo se trata de este tipo de reparto de bienes, de compra de votos, para decirlo claramente. Se trata también que debe haber una limitación en la inducción para votar. Y esa limitación es que no se debe inducir de una forma directa o indirecta, abierta o encubierta a la violencia, que no se debe inducir a destruir la propiedad pública y privada. Y anoche nomás hemos visto una situación donde había una refriega de una manifestación que es perfectamente legítima, porque la gente tiene derecho a protestar, que no era lógicamente una manifestación electoral, pero la violencia y de la agresión verbal pasamos muy rápidamente a la agresión física. Lo acabamos de ver hace 2 días. Y eso no debe ser permitido por una razón ética, quizás por una razón penal, que sin necesidad de que exista un artículo específico, una agresión del tipo que hemos visto el otro día, de ese joven que le pegó un puñetazo a un congresista, y el congresista muy sabiamente y muy caritativamente y muy cristianamente lo ha perdonado, pero eso penalmente constituye una falta. Yo, gracias a eso, no ha tenido mayor restricción más allá del dolor o la molestia o el fastidio que le haya podido ocasionar al que fue agredido. Pero no se debe alentar en la propaganda las agresiones verbales, porque de las agresiones verbales pasamos a las agresiones físicas. Y entonces, lo que debe ser una campaña electoral ordenada, en la que los candidatos exponen sus ideas en grandes o en pequeñas manifestaciones, porque hoy día la propaganda electoral ha cambiado mucho. Cambió con la radio, cambió con la televisión, cambió con los medios impresos. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios tecnológicos que hemos tenido, las manifestaciones siguen siendo un medio muy importante de expresión de la propaganda electoral. Y es una forma de consolidar a los diversos grupos políticos, a pesar de que las manifestaciones puedan ser engañosas. Así es, doctor Belaúnde. Porque solo va una pequeña parte, sí. Claro que sí, doctor Belaúnde. Justo en el marco de lo que usted nos ha reseñado, traería a colación que el anteproyecto de Código Electoral ha buscado tratar de contemplar todas estas aristas. En un primer término, definiendo la propaganda electoral como aquella acción
que tiene como finalidad pues promover o persuadir a los ciudadanos a favor de una determinada organización política, candidato u opción en consulta, pero como usted bien dice, también establecer parámetros claros en los cuales no solamente se den las reglas de cómo es que se puede difundir la propaganda electoral, sino también estableciendo una línea clara en cuáles serían esos aspectos que transgreden los derechos de los demás. Obviamente, proscribir todo tipo de violencia, el acoso político, el vulnerar las honras, también a través de la propaganda electoral, debe ser algo que está prohibido y totalmente alejado de unas prácticas democráticas ideales. Y como usted también recalcó, el no inducir o no comprar votos justamente hasta aprovechando la necesidad de algunas personas. Usted nombró algunos ejemplos y gracias a la labor que nosotros realizamos también de campo, algunas veces hemos recibido denuncias en las cuales se ofrece dinero a cambio de direccionar el voto y eso debe estar totalmente proscrito y esos son aspectos que están contemplados en el anteproyecto de Código Electoral, el cual, reitero, sería importante poder lograr en nuestro país, pero también al elaborar un anteproyecto es importante ver cómo es que se norma en otros países aspectos tan relevantes como la propaganda electoral. Y en ese sentido me gustaría consultarle al doctor Julio Silva, ¿cómo es que en la legislación comparada se regula la propaganda electoral en países quizás de la región? ¿Cómo es que está normada la difusión, las prohibiciones? ¿El día de la jornada electoral está permitido hacer propaganda o no? ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Silva? Bueno, el tema de la propaganda electoral es una institución que es transversal a todos los países. ¿Por qué? Porque ha merecido además una regulación por parte de los diferentes ordenamientos jurídicos. Así, por ejemplo, si nos vamos a la legislación chilena, por poner un ejemplo, pues incluso desde su propia definición, es interesante el concepto que se le da a la propaganda electoral, entendiéndosele como toda aquella acción, por ejemplo, señala que induzca a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a consideración de la ciudadanía. Si nos vamos, por otra parte, a la legislación mexicana, me parece muy interesante resaltar lo siguiente. La legislación mexicana, desde el propio concepto de propaganda electoral, amplía el propio concepto, valga la redundancia. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si nos remitimos a la propia Constitución mexicana, vemos que se considera acto de propaganda electoral toda acción, es cierto, destinada a persuadir a los electores a favor de una determinada opción política, llámese candidato o llámese organización o agrupación política, pero también es interesante advertir cómo es que se considera dentro de actos de propaganda electoral también aquellos actos que estén destinados a persuadir en contra de una determinada organización, de un determinado candidato o lista u opción en consulta. Creo yo que es interesante esta definición porque también nos permite advertir lo siguiente. Pues la propaganda electoral, estos actos de publicidad electoral que finalmente realizan los candidatos o los partidos durante una contienda electoral, pues pueden, es cierto, estar destinados tanto a favorecer a una determinada agrupación u opción política, pero también a desdeñar a otro candidato. Y esto es importante tenerlo en cuenta y debería ser incorporado también a la legislación peruana, porque recordemos que vamos a tener un proceso o una campaña electoral bastante particular. Vamos a tener una presencia de la campaña electoral virtual como tal vez no la habíamos observado en procesos electorales anteriores. Y en este marco, en este contexto, creo que es importante advertir este tipo de circunstancias que podrían generar posibles infracciones. Y esto a raíz de lo siguiente, es cierto, el Código Electoral es una propuesta que viene siendo trabajada desde el Jurado Nacional de Elecciones, incluso desde finales del año 2011, luego se ha venido actualizando, vamos por así decirlo, en una cuarta actualización. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hace poco aprobó una cuarta versión de este Código Electoral que sin embargo advertimos también que no tiene su reflejo, por ejemplo, en el actual reglamento que ha sido emitido para este proceso electoral. Estamos hablando de la resolución 306-2020, aprobada hace poco, en septiembre del presente año, y que pues vemos diferencias en lo que
se regula en el reglamento y en lo que se regula en el Código Electoral. Una opinión personal particular es que creo que hubiera sido conveniente actualizar, por ejemplo, la definición del reglamento, porque ahora, como bien sabemos, la propaganda electoral no solo se va a materializar o realizar con recursos particulares, sino también, por ejemplo, con recursos públicos a través del financiamiento público indirecto. Otro aspecto que también es importante y que viene a colación de lo que he comentado a raíz de la experiencia comparada es que, por ejemplo, también se debería ampliar este concepto de propaganda para incluir no solo los actos que favorezcan a un determinado candidato o agrupación, sino también actos dirigidos a disminuir el caudal de votos que pudiera recibir una agrupación. Dicho ello, por ejemplo, si nos vamos a la experiencia comparada del caso de Colombia, lo que vemos es básicamente que se repite o que se replica la regulación en lo que se refiere a las prohibiciones. Y básicamente si revisamos, por ejemplo, las prohibiciones contenidas en la legislación colombiana, lo que observamos es que y esto además lo vemos en otras legislaciones, la ecuatoriana o la chilena, es que la prohibición básicamente se circunscribe a prohibir todo aquello acto de propaganda electoral que afecte, por ejemplo, los predios públicos o que afecte, por ejemplo, el ornato público o que afecte, por ejemplo, los bienes culturales públicos. Y eso se ha recogido también en la legislación peruana. Vemos en la Ley Orgánica de Elecciones, en el reglamento emitido hace poco por el Jurado Nacional de Elecciones, que básicamente las prohibiciones están referidas pues al uso de bienes públicos, están referidas al uso también, por cierto, de bienes privados sin autorización. Está prohibida, por ejemplo, la referencia a todo tipo de argumento religioso, por así decirlo, en el contexto o en la realización de una propaganda electoral. Es decir, no se pueden invocar asuntos o temas religiosos en la propaganda electoral. También está prohibida, por ejemplo, el uso de oficinas públicas. Entonces, ese tipo de prohibiciones lo vemos en la legislación comparada. Son prohibiciones que los ordenamientos electorales comparados los suelen recoger. Ahora, vamos más allá, hay otros temas novedosos que seguramente los vamos a tocar más adelante, referidos a cómo es o cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en la propaganda electoral, y eso sí lo podemos en todo caso ir señalando que eso es algo novedoso y que todavía no ha merecido una regulación por parte de la legislación electoral. Claro que sí, y ese definitivamente será un aspecto que vamos a conversar más adelante, y como bien anotó, legislaciones como la de Costa Rica ya han establecido en su normativa electoral estas restricciones relacionadas a aquellas organizaciones políticas que, valiéndose de creencias religiosas, pues induzcan, por ejemplo, a la afiliación a una organización política, o como bien también lo mencionó el doctor Silva, esta normativa tan importante relacionada a la precampaña, y además aquellos supuestos de contracampaña en los cuales se podría hacer propaganda más bien para desvirtuar algunas condiciones de algunas organizaciones políticas o candidatos, o como aún falta establecer en nuestra legislación casos concretos como el acoso político, que quizás lo podremos ver en otro programa. Yendo también a cuáles son las características de la legislación vigente y cuáles podrían ser estos aspectos que podrían contener una normativa mejorada, le consulto al doctor Belaúnde algo que me viene a colación en este momento. Cuando hablamos de propaganda electoral o incluso ante la entrega de dádivas, las sanciones suelen ser pecuniarias, es decir, a través de la imposición de multas. Como bien lo anotó, también hay una sanción penal vigente, contemplada en nuestro Código Penal, que va de 1 a 4 años, pero también, doctor Belaúnde, tenemos sanciones que llegan hasta la exclusión de candidatos. Es decir, cuando bajo ciertas características se da la reincidencia bajo la entrega de dádivas, la normativa vigente también contempla la exclusión de candidatos. ¿Qué opina usted al respecto, sobre todo enfocándolo en que existe además un derecho constitucional que es el de la participación en la vida política del país? ¿Qué opina acerca de estas sanciones que tiene actualmente nuestra normativa vigente sobre las infracciones de propaganda electoral? Yo creo que el derecho electoral y las sanciones debe ser un derecho lo más breve posible, porque eso de convertir a los candidatos en expertos electorales, yo personalmente, respetando la especialidad que tiene el doctor Silva, pero los candidatos están para hacer sus propuestas,
no tienen por qué ser expertos en cuestiones de tipo electoral. La excesiva regulación. Yo soy un libertario. La excesiva regulación en este tema, como en muchísimos otros temas, ahoga y elimina la libertad. Entonces, pueden haber pues determinadas prohibiciones, ya las hemos discutido y más o menos ya tenemos una idea muy clara. El doctor Silva ha mencionado que no se tienen por qué hacer alusiones de tipo religioso, no se debe utilizar los bienes públicos, los bienes del Estado, que se ha hecho muy frecuentemente a lo largo de la historia del Perú, antigua y reciente. Pero vamos a entrar en un análisis prolijo y convertir a cada candidato en un especialista en la legislación electoral. Yo creo que ese tipo de especialidades hay que dejarla a los expertos, que lógicamente, si son expertos en eso y están en posiciones de autoridad, no deben intervenir en las campañas, por una obvia razón ética y también jurídica. Summa jus, summa injuria. Ese es un viejo apotegma jurídico que viene del antiguo derecho romano. Entonces, si nos vamos a llenar de reglamentaciones, bueno, de repente vamos a ahogar la libertad. Y eso es muy inconveniente. Y yo le puedo decir a usted, por mi experiencia personal, yo he visto campañas electorales por razones de mi edad, y mi edad no me elimina como persona, ni me quita fuerza ni energía. Yo he visto las campañas electorales de muy niño, del año 45, del año 50, del año 56, siendo ya adolescente, pero no tenía la edad suficiente para votar, del año 62, 63, 66 campañas electorales. Y luego tuvimos la negación de la libertad electoral, el golpe de Estado del 3 de octubre del año 1968, y no tuvimos elecciones sino hasta el año 1978, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución del año 1979, conforme a la cual se realizaron las elecciones del año 1980, y después hemos tenido 80, 85, 90, y luego tuvimos el autogolpe, y eso dio lugar al CCD y elecciones para el CCD y elecciones del 95, en las que sí me tocó participar como candidato y en la que teníamos al señor Montesinos viendo todo, viendo las cartas del candidato opositor, el señor Javier Pérez de Cuellar, le veía las cartas. Esas elecciones fueron reales, ganó el señor Fujimori, así fue, así es historia. Pero en mi opinión fueron, desde ese punto de vista, éticamente ilegítimas. Y esto trasciende el derecho. La vida siempre está un paso adelante del derecho. Y entonces, yo considero en estos momentos que la legislación electoral es adecuada. Podrán faltar asuntos de detalle. El código electoral para mí es esencialmente un código ético. No hay que insultar al rival, no hay que insultar a los electores que están en la pista del frente. Hay que tener respeto, pero son cuestiones de sentido común. Pero a veces el sentido común es el que más se rechaza y el que más se ignora. Yo pienso que estas elecciones que se van a realizar en abril, en la primera vuelta, y posiblemente muy probable, más que probable, que haya una segunda vuelta, yo creo que con la legislación actual, al margen del código electoral, probablemente se desarrollen bien. Lo que ocurre es que van a ser unas elecciones atípicas, porque la forma tradicional de hacer política ya no se va a ver. Otra situación que sí es muy importante y que ha sido contemplado antes en legislaciones anteriores es la famosa igualdad. No todos corren iguales, porque no todos los candidatos tienen igual cantidad de dinero. Y las elecciones cuestan, tienen un valor económico, y el valor económico puede anular a muchos candidatos que simplemente no disponen de los recursos para ser candidatos o siéndolos ya para la propaganda, porque hay muchísimas formas de propaganda y no voy a estar aquí enumerando todas las formas. Por eso se ha dado la franja electoral. La franja electoral
televisiva. Es muy importante. Ha sido efectivamente una modificación importante porque la propaganda electoral está íntimamente ligada, como bien mencionó el doctor Belaúnde, con el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, el lograr igualdad de condiciones también es una garantía para que las organizaciones políticas puedan llegar a la ciudadanía proponiendo su ideario, dando cuáles son las propuestas que van a poder comprometerse cuando logren finalmente el cargo al cual están postulando. Y algo también muy importante que señala el doctor Belaúnde es que la norma debe ser precisa, debe ser sencilla, debe ser aplicada fácilmente por los actores electorales y siempre salvaguardando la libertad del ser humano, que además en el marco de un sistema democrático debería tener todas las posibilidades de poder acceder libremente a la información que ofrezcan las organizaciones políticas para emitir un voto informado. Pero también señaló que esta va a ser una campaña atípica y no dudamos que esto vaya a ser así. Y en ese sentido me gustaría consultarle al doctor Silva, ¿cómo es que ve una campaña electoral en redes sociales? ¿Tenemos la normativa suficiente para afrontar un proceso electoral en redes sociales a través de las plataformas de Internet que seguramente van a ser un espacio en el cual va a discurrir gran parte de las propuestas de los partidos políticos? Ante todo, quisiera hacer un pequeño comentario. Comparto plenamente la posición del doctor Belaúnde Moreira, que no es adecuado para un sistema democrático, no es adecuada la excesiva regulación electoral. Incluso a raíz del último proceso de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, la misión electoral de la Unión Europea señaló en su informe final, señaló y advirtió que varios candidatos habían sido excluidos y comentaba o señalaba de que estas exclusiones pues no resultaban proporcionales con lo que, por ejemplo, se había omitido consignar. Se comentaba o se señalaba de un candidato, por ejemplo, que no había declarado un vehículo en desuso de muchísimos años, que figuraba todavía su nombre, y pues que el candidato simplemente desconocía que todavía aparecía a su nombre inscrito en registros públicos. Entonces, en este sentido, como lo digo, coincido con la postura del doctor Belaúnde, y creo yo que a donde tenemos que apuntar es a facilitarle a los candidatos, que finalmente ellos son políticos, facilitarle a los candidatos todos estos procedimientos, de tal manera pues que tal vez si la finalidad de la norma, ¿no? porque la finalidad de la norma es que los candidatos transparenten su hoja de vida, transparenten tal vez los bienes o recursos con los que cuentan, y que esto sirva, entre otros factores, para que el ciudadano pueda tomar un voto consciente, un voto informado, pues las entidades públicas y los organismos del sistema electoral deben tender a realizar labores de colaboración, de transmisión de información en todas estas entidades, en concreto, por ejemplo, registros públicos, y ahí es justamente donde se está yendo. La reforma va en ese sentido, como lo digo, de facilitarle la vida a los partidos y a los propios candidatos para que ellos, pues, una vez lograda su inscripción, se dediquen justamente a difundir sus propuestas de campaña, sus planes de gobierno, sus planes tal vez legislativos, y en base a ello tengamos un proceso electoral que discurra en este debate de ideas y que los candidatos pues no distraigan muchas veces su tiempo en tratar de solventar una candidatura o una inscripción o un procedimiento de inscripción válido. Dicho ello, con respecto a la pregunta que se plantea sobre cuál va a ser el impacto de las redes sociales o del Internet en esta campaña electoral, el propio contexto en el cual nos encontramos, marcado justamente por la pandemia, va a generar que una mayor o una gran parte de los actos de propaganda electoral discurran por estos medios que son nuevos, que han venido, que son consecuencia de la irrupción pues del avance de la tecnología, pero que no por eso,
y esto hay que señalarlo claramente, no por eso están al margen de la regulación. En ese sentido, creo yo que tanto la Ley Orgánica de Elecciones y especialmente el reglamento o los reglamentos aprobados por los organismos del sistema electoral comprenden también la publicidad o la propaganda electoral que se pueda y que se vaya a realizar a través de las redes sociales. Es cierto, reitero, la ley no menciona en forma explícita redes sociales, pero tampoco las excluye. ¿Y esto por qué? Porque si nos vamos nuevamente, si nos remitimos al concepto de propaganda electoral, vemos que no se refiere exclusivamente a aquella propaganda electoral que se realice a través de radio, televisión o prensa escrita, sino que estamos ante una definición amplia que tranquilamente puede comprender dentro de ella a la propaganda electoral que se realice en las redes sociales e internet. Dicho ello, entonces, o como consecuencia de ello, vamos a tener propaganda electoral en redes sociales e internet, pero que se va a tener que circunscribir a respetar tanto las normas establecidas en las leyes y en los diferentes reglamentos y sujetar y cuidarse además de incurrir en las prohibiciones establecidas en estas normas. Además es importante señalar que en la misma ley de organizaciones políticas, llama un poco la atención que en la ley de organizaciones políticas estén recogidos principios de propaganda electoral, eso ahonda pues en la necesidad nuevamente de contar con un código electoral que compendie esta legislación dispersa, pero volviendo a lo que señalaba, en la ley de organizaciones políticas se reconocen los principios que deben regir todo acto de propaganda electoral. Y entre ellos, pues, tenemos, por ejemplo, el principio de autenticidad. Toda propaganda electoral debe revelar su propia naturaleza. Si es una propaganda electoral pagada, tiene que señalarlo y además se deben respetar otra serie de principios, la igualdad, la no discriminación, el no falseamiento, por ejemplo, de la voluntad popular, un principio bastante importante y que lo que busca es que la formación de la voluntad de un ciudadano respecto de la adhesión a un determinado candidato, un determinado partido político debe realizarse libre de presiones, libre de condicionamientos indebidos, como lo puede ser, por ejemplo, el tema de las dádivas. También tenemos dentro de estos principios el principio de veracidad. No se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa. Creo yo entonces que, reitero, si bien las redes sociales no están de manera explícita reguladas en las redes sociales, sin embargo, sí contamos con las normas que le permitan a los entes del sistema electoral cautelar que toda esta propaganda electoral discurra dentro del marco de la legalidad. Bien lo ha mencionado doctor Silva, lo importante es tener claro cuáles son esos principios que deben regir además la propaganda electoral. Mencionaba veracidad, autenticidad y no olvidemos también la legalidad para que ésta esté contemplada en los parámetros que establece nuestra Constitución. Amigos, han sido muy valiosos los aportes que ustedes han podido oír de nuestros especialistas y no dudo que ya tendrán varios conceptos muy claros y también seguro propuestas que nos podrían dar para mejorar la normativa electoral. En este punto nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en su programa Cuestión de Código. Y la pregunta para hoy es, ¿qué establece el anteproyecto de Código Electoral sobre la propaganda electoral? El anteproyecto de Código Electoral propone que además de la sanción administrativa que se aplique a un candidato que ha cometido una infracción en materia de propaganda electoral, se comunicará del caso al Ministerio Público por un posible delito de inducción al voto, previsto por el Código Penal. Seguimos aquí en su programa Cuestión de Código. En este bloque ya pasaremos a la despedida de nuestros invitados del día de hoy, a quien les agradecemos sinceramente. Doctor Belaúnde, agradeceré por favor a usted, le pudiera dar una despedida y un mensaje final a nuestros televidentes. Cómo no, yo agradezco a todas aquellas personas que nos han escuchado, agradezco la atención prestada y dejo un mensaje. El mensaje es el siguiente: en una propaganda por redes sociales, utilizando el medio que estamos ahora, ¿cabe la posibilidad de ofrecer prebenda? ¿Creen que eso es posible fácticamente, físicamente?
A mí me parece que no. Yo diría que esta forma de hacer propaganda elimina las prebendas, que más bien se refiere a un tipo de campaña tradicional a través de manifestaciones y de contacto personal con los electores. Ese es mi mensaje final. Gracias, doctor Belaúnde. Gracias por el tiempo que nos ha brindado. Y también, doctor Silva, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y le agradecería que dé su despedida a nuestros televidentes. Bueno, en principio, nuevamente reiterar mi agradecimiento por la presente entrevista. Es siempre grato poder conversar con usted, doctora Jessica Clavijo. Es un honor conversar con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Creo yo, como comentario final, es importante señalar de que la reforma electoral, como siempre lo indico, es una reforma electoral inacabada que justamente se nutre a partir de las experiencias que dejan los diferentes procesos electorales. Así como las últimas elecciones congresales extraordinarias dejaron una serie de experiencias que han sido o que han tratado de ser materializadas y corregidas en lo bueno y corregidas en lo malo y reiteradas en lo bueno a través de las leyes que ha emitido este Congreso. Bueno, pues también esperamos que tras este proceso electoral de elecciones generales 2021, también recojamos las experiencias. Resulta, por ejemplo, interesante que la reforma electoral, en lo que se refiere a la propaganda electoral, ¿no?, abarque o aborde un tema también bastante delicado, que es el tema justamente de las sanciones. Vemos que a raíz de la ley de dádivas o a partir de que en la ley se empieza a regular este tema de dádivas, pues hemos discurrido a partir de una primera sanción que era una sanción de exclusión directa, luego pues a partir de la experiencia a raíz de las elecciones generales del 2016 se modificó ello y hemos pasado a una gradualidad, a una proporcionalidad en las sanciones. Vemos, sin embargo, que la propaganda electoral, esa propaganda electoral que es fiscalizada, que es luego sancionada por los diferentes jurados electorales especiales, vemos que la sanción es eminentemente pecuniaria, salvo el tema de dádivas, que puede llevar a la exclusión, pero el resto de infracciones a la propaganda electoral es eminentemente pecuniaria. Y hablamos de multas considerables, estamos hablando de multas de entre 30 hasta 100 UITs. Sin embargo, sería interesante, por ejemplo, que la reforma electoral aborde este tema y analice si es que efectivamente estamos ante sanciones, por ejemplo, que realmente son efectivas o no. Más aún si tenemos en cuenta que, por ejemplo, estas multas, pues, ni siquiera pueden ser cobradas coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones, no acarrean además ninguna sanción política, por ejemplo, como lo podría ser de suspensión, tal vez del registro o de determinado partido o movimiento regional. Entonces, creo yo que es importante también replantear el tipo de sanciones frente a las infracciones que regulan las normas de propaganda electoral. Si vamos a ir hacia el camino de sancionar a los candidatos, como ha sido además el espíritu de la última modificación que ha emitido el Congreso de la República, precisamente a raíz del contexto electoral, me refiero a la Ley 31046, donde ha incorporado un artículo en la Ley Orgánica, Ley de Organizaciones Políticas, que prácticamente se aparta y señala de que las sanciones tienen que ser sanciones a los candidatos, cuando tenemos todavía, por ejemplo, en los reglamentos, pues sanciones dirigidas a las organizaciones políticas. En ese sentido, creo yo que al menos en este tema de la propaganda electoral, pues va a ser interesante cuál va a ser el transcurrir, el devenir del presente proceso electoral y en base a eso emprender o mantener o continuar en este proceso de reforma electoral. Gracias, doctor Silva, por sus comentarios finales. Y amigos, hasta aquí con el programa del día de hoy. Estamos seguros que los aportes vertidos servirán para advertir la urgencia de contar con un código electoral que unifique la legislación vigente. Gracias por su atención y nos reencontramos la próxima semana, siempre aquí por JNE Televisión.